paso a la prohibición, importación y uso de transgénicos. Esto también elaboró Rafael Correa. Eso es una demostración de que este señor fue perdiendo los papeles, o los fue olvidando, o ya tiene problemas de memoria, lo cual es muy grave. Pero más allá de eso, cuando se discutió el tema de los transgénicos, que les podría contar una anécdota muy linda, estábamos en un foro, en la reunión de un buró político, y había nerviosismo de algunos jóvenes, porque yo defendía enérgicamente la prohibición de los transgénicos por razones de salud, por razones alimentarias, porque no aumenta la productividad real, porque no ha reducido la pobreza en el mundo. Ya estamos 20 años con transgénicos y hay más de 1.000 millones de personas en el mundo que se mueren de hambre, y hay problemas que podemos tener a futuro que no los podemos determinar. Había un joven que daba las vueltas por ahí y hasta que se animó a hablar conmigo, me preguntó: Alberto, ¿sabes, los brócolis son transgénicos? No, le dije. Entonces apoyó la iniciativa. Su papá tenía una plantación de brócolis, para que vean cómo eran las cosas. Esa era la realidad. No discuto, no se hubo quizás un suficiente debate, pero ese debate trascendió las fronteras. Recibí una carta siendo presidente de la Asamblea Constituyente en Montecristi, una carta firmada el 5 de junio del año 2008 por el presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. Acá le tengo la carta, en que nos felicitaba al Ecuador por esta iniciativa. Y les leo solo el párrafo final, El mercado de productos no transgénicos, y en particular de productos biológicos, no deja de crecer. Los precios de estos alimentos son mejores y más estables. Ecuador, con su naturaleza exuberante, tiene un potencial extraordinario y una imagen excelente en este sentido. Clarito, hay razones incluso económicas que nos obligan a nosotros a ir por el lado de la agroecología y no por de la economía de la agricultura llena de productos químicos, que está generando gravísimas dificultades y problemas de salud, está afectando la fertilidad del suelo y el equilibrio ambiental. Entonces, gracias por la pregunta, valió la pena haber cargado tantos meses este documento. En relación al Banco Nacional del Tormento, por supuesto que hay que cambiar el Banco Nacional del Tormento. En la provincia del Chimborazo, en las primarias, yo hablaba con los campesinos y les preguntaba: ¿pero funciona el crédito 555? Ustedes tienen ese crédito a 5 años plazo, 5% de interés, $5.000. Y claro, se paró un campesino y me dijo: mire, economista, seguramente usted no sabe de las cuestiones agrícolas. Claro, le dije, no tengo tierra en las uñas, no soy agricultor. Vea, el 555 funciona de la siguiente manera: usted tiene que tener 5 amigos en el banco, tiene que presentar 5 garantías y tener al menos 5 meses de paciencia a ver si le sale la plata. Hay que cambiar ese funcionamiento, pues, es obvio. No se ha logrado resolver un problema gravísimo en el país desde hace mucho tiempo atrás. Piensen en los productores bananeros.